Este video corresponde a la clase 3 de la unidad 5. Antes de entrar netamente a la temática de la clase 3, vamos a hacer algunos ejercicios que son para cerrar la temática de la clase 2, en particular tráfico vesicular. Entonces, el tráfico vesicular sirve para mover solutos hidrofílicos solamente, moléculas de membrana solamente, ambas cosas o ninguna de las dos. Bueno, vimos previamente que cuando se movían vesículas de membrana, llevaban de un compartimiento a otro las moléculas que forman las vesículas, los lípidos de membrana y las proteínas de membrana, y adentro de las vesículas llevaban agua y solutos disueltos en ese agua. Entonces la respuesta correcta es la C, solutos hidrofílicos y moléculas de membrana. Luego nos preguntan, cuando una vesícula de membrana se fusiona con la membrana plasmática, los solutos hidrofílicos contenidos en la misma, ¿a dónde pasan? Al citosol, al medio extracelular, al lumen de los endosomas, o ninguna de las opciones es correcta. ¿Se acuerdan que cuando una vesícula de membrana se fusiona con la membrana plasmática, es como que se abre y su contenido se vuelca al medio extracelular, que es el proceso llamado de exocitosis? Los contosolutos hidrofílicos y el agua contenida ahí adentro vuelcan al medio extracelular. Las moléculas de membrana se integran, en ese caso, a la membrana plasmática. O sea que la respuesta correcta es la B, medio extracelular. Luego, en los animales, las moléculas digeridas en los lisosomas, ¿de dónde provienen? Solamente de organelos y células propias envejecidas, organelos propios y células propias envejecidos o envejecidas, o además de microorganismos invasores, microorganismos que hayan entrado al cuerpo del animal, digamos, o además de los alimentos, o ninguna de las opciones anteriores es correcta. Recuerdan que dijimos que los animales tenemos un tubo digestivo, un aparato digestivo que tiene cavidades extracelulares rodeadas por muchas células. Después vamos a ver un poco más eso en la penúltima clase del curso. Y entonces la digestión en los animales ocurre en compartimentos extracelulares, no adentro de células. Pero también dijimos que los lisosomas son compartimentos digestivos, son compartimentos intracelulares donde ocurre la hidrólisis de moléculas grandes a moléculas pequeñas. Y dijimos que esa función de los lisosomas sirve para digerir microorganismos que hayan entrado al cuerpo del animal y hayan sido capturados, vamos a decir así, y muertos. Sirve para digerir organelos propios, de la propia célula animal que estén envejecidos y que ya no funcionen bien, que son por un mecanismo que no vimos, canalizados a lisosomas y digeridos, y células del propio organismo del animal envejecidas que ya no funcionen bien, que son fagocitadas por otras células del propio organismo y digeridas en fagolisosomas. De manera que, tanto en el caso de los organelos envejecidos como de las células envejecidas, los componentes correspondientes puedan ser reusados, reciclados para la biosíntesis en ese organismo. Eso que parece capaz un poco extraño, ocurre todo el tiempo, es totalmente normal, parte de la fisiología normal, de tal manera que la respuesta correcta acá es la B, la que excluye a los alimentos, pero incluye a la posibilidad de digestión de bacterias o otros microorganismos que hayan sido destruidos adentro del cuerpo. Luego nos preguntan, considere las proteínas lisosomales V-ATPasa, que es la bomba de protones lisosomal, y una nucleasa, que es una enzima que hidroliza ácidos nucleicos, que pueden provenir, por ejemplo, de células envejecidas o de microorganismos destruidos, etc. ¿Cuál o cuáles de ellas, si es que alguna de ellas, tiene una señal de importación al retículo endoplasmático? Y la respuesta correcta es que ambas son proteínas lisosomales, por lo tanto, pertenecen al sistema vesicular. Y la puerta de entrada, de alguna manera, al sistema vesicular es el retículo endoplasmático.
las proteínas todas del sistema vesicular, incluyendo las de membrana plasmática y las del medio extracelular, tienen señal de importación al retículo endoplasmático y por esa razón son sintetizadas por ribosomas que temporariamente se asocian al retículo endoplasmático rugoso y son transportadas hacia, parcial o totalmente hacia el lumen del retículo endoplasmático. Parcial cuando son proteínas transmembranas, total cuando son proteínas que van totalmente al lumen. O sea que la respuesta correcta acá es la C. Luego nos preguntan cuáles de estas proteínas, si es que algunas sufren transportes transmembranas mientras están siendo sintetizadas. Y la respuesta la di en la explicación anterior. La respuesta correcta es, de vuelta, la C, ambas, BATPasa y nucleasa. Este dibujo nos recuerda la vía biosintética exocítica en rojo y las proteínas de los endosomas y de los lisosomas comienzan su historia siendo sintetizadas por ribosomas que se asocian al retículo endoplasmático, porque esas proteínas tienen señal de importación al retículo endoplasmático, y después van a parar al aparato de Golgi, van a parar a vesículas que van a parar a endosomas, y de los endosomas llegan a los lisosomas, ¿no? El por qué esas proteínas particulares van a parar endosomas y lisosomas, mientras que hay otras que van a vesículas de secreción, acá dice vesículas de transporte, y van al medio extracelular y a la membrana plasmática, se conoce, pero no lo damos en el curso. Hay otras señales que marcan a las proteínas para uno u otro de estos caminos. Bien, y ahora llegamos propiamente a la clase 3, que habla de mitocondrias y de clasificación y transporte de proteínas en la célula eucariota. Ambos son temas que ya hemos tocado. Mitocondrias lo tocaron con Gustavo en la unidad 4, cuando dieron metabolismo energético, pero lo vamos a redondear de un punto de vista más de, digamos, de biología celular, más que de metabolismo, en esta unidad, retomando las cosas que quedaron ya dadas, retomando, digamos, los cabos sueltos para cerrar las cosas. Algo de alguna manera similar pasa con clasificación y transporte de proteínas en la célula eucariota, cuando hablamos de importación al núcleo, de exportación al núcleo, de importación al retículo endoplasmático, de tráfico vesicular. Ya estábamos hablando de este tema, al menos en parte, pero ahora vamos a cerrarlo, vamos a integrarlo correctamente hacia el final de esta clase. Entonces, entre los objetivos de esta clase está conocer la estructura de la mitocondria, relacionándola tanto con su función como con su origen en la evolución, que vamos a ver que es un origen de lo más curioso, de lo más interesante. Aprender que las proteínas mitocondriales están codificadas en parte en el propio genoma mitocondrial, otra cosa muy curiosa, y en parte en el genoma nuclear, y lo que esto implica para la clasificación y transporte justamente de las proteínas mitocondriales, y finalmente alcanzar una visión integrada de la clasificación y transporte de proteínas en la célula eucariota, que es lo que estaba diciendo hace un ratito. Entonces, empecemos por la mitocondria y empecemos por lo que ustedes ya vieron, el papel de la mitocondria en el metabolismo respiratorio, en la producción de energía a través del metabolismo respiratorio que usa oxígeno. Entonces, acá tenemos de manera muy simplificada, que sería la mitocondria, simplemente para indicar los procesos que ocurren adentro de ella y los que ocurren afuera de ella. Entonces, la glucólisis hasta la producción de piruvato ocurre afuera de la mitocondria, ocurre en el citosol, y a la mitocondria ingresa piruvato. En la glucólisis también se produce un poco de NADH, de la forma reducida del transportador, bueno, que puede ser NADH o NAD+, y ese NADH también entra a la mitocondria. ¿Qué pasa con el piruvato? El piruvato es descarboxilado a un grupo acetilo, se pierde un dióxido de carbono, que acá no está mostrado, se carga la coenzima A para dar acetil-CoA, y luego ese grupo acetilo es canalizado hacia el ciclo del ácido cítrico, o ciclo de Krebs, o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, eh, donde se producen una serie de pasos de oxidación, se libera dióxido de carbono,
correspondiente a los dos carbonos del grupo acetilo que venían de acá, se produce bastante más NADH, que se junta con el NADH que venía de la glicolisis, y todo ese NADH es canalizado a la fosforilación oxidativa, en la cual una serie de transportadores de electrones eh, hacen reacciones secuenciales de óxido-reducción, por las cuales esos electrones terminan sirviendo para reducir moléculas de oxígeno que entraron a la mitocondria a moléculas de agua. Y eso está acoplado de una manera compleja con la síntesis de ATP a partir de ADP y fosfato. Entonces, adentro de la mitocondria ocurre la descarboxilación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico de Krebs, la fosforilación oxidativa y la síntesis de ATP. Todo eso, importantísimo, ocurre adentro de la mitocondria. Repasemos o veamos en detalle por primera vez, algo de esto ustedes ya vieron, los compartimientos de la mitocondria. La mitocondria tiene una doble membrana. Tiene membrana externa mitocondrial y membrana interna mitocondrial. Entre la membrana externa y la membrana interna se encuentra un compartimiento acuoso que se llama el espacio intermembrana de la mitocondria, lo que acá está en naranja. Y por dentro de la membrana interna, que está fuertemente replegada, formando estos que se llaman crestas mitocondriales, se encuentra la matriz mitocondrial, que acá está en verde. La membrana externa mitocondrial tiene abundantes proteínas de transporte poco selectivas, con estructura de barril beta, o sea, una hoja beta plegada como en un cilindro que expone hacia afuera residuos hidrofóbicos y se inserta en la bicapa lipídica, llamadas porinas. Estas porinas, de vuelta, dejan pasar en forma poco selectiva solutos pequeños, iones inorgánicos, ATP, ADP, piruvato, NADH, etc. No dejan pasar selectivamente macromoléculas. La membrana interna mitocondrial no solo no tiene porinas, sino que es la membrana celular más impermeable que hay a los iones. Y eso se relaciona con su función, que vamos a repasar mejor en un momento, pero igual ustedes ya la vieron, que depende de lo que se llama el gradiente electroquímico de protones, que se establece a través de la membrana interna mitocondrial, entre el espacio intermembrana en naranja y la matriz mitocondrial en verde. Bien, sigamos repasando la mitocondria, viendo ahora los mismos procesos que ya mencionamos, pero ubicándolos mejor en los diferentes compartimientos de la mitocondria. La descarboxilación del piruvato ocurre en la matriz mitocondrial. El ciclo del ácido cítrico de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial. El NADH que se forma a partir de dicho ciclo se forma en la matriz mitocondrial. Y la cadena de transporte electrónico, ¿verdad? La cadena respiratoria, la cadena de transporte electrónico mitocondrial, se ubica en la membrana interna mitocondrial. Los transportadores son complejos de proteínas ubicados en la membrana interna. El bombeo de protones que se acopla a esas reacciones redox favorables de la cadena respiratoria ocurre de la matriz mitocondrial al espacio intermembrano, de la matriz al espacio intermembrano. Y el ingreso de los protones de vuelta, energéticamente cuesta abajo, ¿verdad? A favor de su gradiente electroquímico, ingreso cuya energía se usa para impulsar la reacción endergónica de la síntesis del ATP a partir de ADP y fosfato, ese ingreso de protones, ocurre del espacio intermembrana a la matriz mitocondrial. A la mitocondria entra piruvato, o sea, a la matriz mitocondrial entra piruvato atravesando las dos membranas, la externa por porinas, la interna por transportadores específicos para piruvato.
ingresa oxígeno por difusión simple a través de las dos membranas, sale dióxido de carbono por difusión simple a través de las dos membranas, ingresa NADH a través de porinas, la membrana externa, y a través de otros transportadores específicos, la membrana interna. Bueno, ingresa, acá no está mostrado, ingresan ADP y ATP, sale ATP, siempre la membrana externa para estas especies químicas pequeñas no es un problema debido a las porinas, y la membrana interna tiene transportadores específicos, a menos que se trate de moléculas como el dióxido de carbono y el oxígeno, que simplemente difunden por las bicapas lipídicas porque son pequeñas e hidrofóbicas. Bueno, acá tenemos el repaso, la descarboxilación del piruvato y el ciclo de Krebs en la matriz mitocondrial, la cadena de transporte electrónico en la membrana interna, el bombeo de protones a través de la membrana interna, la ATP sintasa, que es la que cataliza la síntesis de ATP, deja pasar protones del espacio intermembrana a la matriz y sintetiza ATP, que va a parar, eso no lo había dicho antes, a la propia matriz mitocondrial. Y de ahí tiene que salir a través de las membranas de la mitocondria para ir al citosol e ir a los compartimentos celulares donde se usa ATP. Bueno, entonces, vamos a lo que son ahora netamente contenidos de la unidad 5, lo hasta ahora en gran medida era repaso, y veamos poco más en detalle la estructura y algunas nuevas propiedades de la mitocondria. La mitocondria está rodeada por una doble membrana, eso ya lo dijimos, interna y externa. La interna está fuertemente replegada, formando estas que se llaman crestas. Esto también ya lo dijimos. Las crestas lo que favorecen es aumentar la superficie de la membrana interna, de tal manera de tener más lugar, más superficie de membrana para la cadena respiratoria, para la ATP sintasa y para los transportadores que se precisan allí para traer moléculas que son necesarias a la matriz mitocondrial, o sacar para afuera moléculas que hay que sacar para afuera de la mitocondria. Pero bueno, está rodeada por una doble membrana, esas dos membranas nunca se juntan, no hay algo similar a los poros nucleares que se forman en el caso del núcleo por unión o continuación entre sí de la membrana externa e interna nuclear. Acá no hay nada parecido. Y luego, las otras dos propiedades muy particulares, extrañas, únicas de la mitocondria, que son que la mitocondria posee su propio genoma y sus propios ribosomas. Ambos están en la matriz mitocondrial. El genoma consiste de varias copias, muchas copias, de un pequeño ADN circular, un cromosoma circular. Eso es bien curioso. Los cromosomas que están en el núcleo de nuestras células eucariotas son lineales, tienen dos puntas. Los que sí son circulares son los cromosomas bacterianos. Tiene sus propios ribosomas que se encuentran, ya les dije, en la matriz mitocondrial. Y vamos a ver en un momento que este genoma puede ser transcripto generando ARN mensajeros que pueden ser decodificados en el proceso de traducción en los ribosomas de la mitocondria, generando proteínas en la matriz de la mitocondria que están codificadas por el genoma mitocondrial, como si la mitocondria fuera otra célula. Bueno, estas características muy curiosas de la mitocondria se explican por su origen evolutivo, lo que se llama el origen endosimbiótico, que ahora voy a explicar qué quiere decir, pero primero voy a decir que eh, no hay prueba absoluta de este origen, porque esto ocurrió, por supuesto, muy atrás en la evolución, pero hay suficientes evidencias indirectas como para que nadie en biología hoy por hoy cuestione el origen endosimbiótico de la mitocondria. Endosimbiótico quiere decir
una simbiosis donde una célula está dentro de otra, el endo es de adentro. Una simbiosis es un proceso en el cual dos células, dos organismos, mejor dicho, que no tienen por qué ser unicelulares, viven juntos, generan una ventaja mutua, esa vida en común genera una ventaja mutua tal que la relación, digamos, se mantiene y los dos organismos usualmente son dependientes el uno del otro. Entonces, lo que se postula es que había una célula eucariota ancestral, que ya tenía núcleo, pero no tenía nada parecido a la mitocondria, y había una célula procariota ancestral, una bacteria, que fue fagocitada por la célula eucariota. Eso no tiene nada de raro. Lo raro viene de ahí para adelante, que es que en vez de esa célula procariota que fue fagocitada ser destruida en un fagolisosoma, que es lo que esperamos que ocurra, por alguna razón, por algún accidente de la evolución, un proceso único, improbable, pero que, bueno, puede haber pasado, esa célula procariota sobrevivió, no fue destruida, sobrevivió adentro de la célula eucariota y estableció una relación de endosimbiosis. Pasaron a vivir juntas y a beneficiarse mutuamente. El beneficio otorgado por parte de la célula procariota ancestral a la célula eucariota tiene que haber sido el metabolismo oxigénico, el metabolismo respiratorio, porque el oxígeno surgió tardíamente en relación a la vida en la Tierra. El oxígeno abundante, no el oxígeno como elemento, por supuesto, el oxígeno como elemento siempre existió. El oxígeno molecular abundante en la atmósfera, hoy tenemos 21% de oxígeno, no estaba allí cuando empezó la vida en la Tierra. La atmósfera era reductora en vez de ser oxidante. El oxígeno se acumuló por acción de bacterias fotosintéticas cuyo metabolismo libera oxígeno y cuando se empezó a acumular a niveles significativos en la atmósfera era un problema para los organismos que existían en ese momento. El oxígeno es un gas muy reactivo, es una cosa en realidad muy tóxica a menos que el organismo esté adaptado a vivir en esas condiciones. Y bueno, hubo organismos que no solo se adaptaron a vivir en presencia de oxígeno, sino que utilizaron el oxígeno a su favor. Si uno combina el oxígeno con el carbono y el hidrógeno que provienen de los alimentos, genera dióxido de carbono y agua, y la reacción esa es tremendamente exergónica, tremendamente favorable, tiene un delta G muy favorable, y uno de ahí, si tiene la maquinaria enzimática correcta, puede sacar un montón de energía. Eso lo habría desarrollado evolutivamente este eucariota ancestral, esta bacteria ancestral, pero no las células eucariotas ancestrales. No sé si dije algo mal, lo habría desarrollado este procariota ancestral, esta bacteria ancestral, pero no las células eucariotas ancestrales. Entonces, en la endosimbiosis esta bacteria que tenía capacidad de metabolismo respiratorio dio lugar eventualmente a la mitocondria, que es donde ocurre el metabolismo respiratorio eh, en las células animales hoy. Que es bueno, acá está escrito lo que recién expliqué. Las membranas externa e interna mitocondrial derivarían de la membrana plasmática, la primera, la externa de la membrana plasmática de la célula eucariota ancestral, que obviamente cuando forma un fagosoma, la membrana que va a formar ese fagosoma proviene de un repliegue hacia adentro de la membrana plasmática. Y la membrana interna mitocondrial provendría sencillamente de la membrana plasmática de la célula bacteriana. Hay mucha evidencia a favor de esta teoría endosimbiótica del origen de la mitocondria, y de la evidencia más fuerte es que las secuencias de los genes que hay en el genoma mitocondrial, ese que además es circular, como le dije antes, esas secuencias son mucho más similares a secuencias de los genes
correspondientes de ciertas bacterias actuales que a cualquier secuencia de genes del genoma que está en el núcleo, del genoma nuclear de los animales. Son secuencias que hablan fuertemente de un origen bacteriano. También está la similitud estructural entre los ribosomas mitocondriales y los ribosomas bacterianos. Los ribosomas mitocondriales son más chiquitos, más sencillos que los ribosomas que están en el compartimento citosólico de las células eucariotas, y esa estructura es parecida a la estructura de los ribosomas de las actuales bacterias. Ahora, las mitocondrias no son bacterias, las mitocondrias no son células. No pueden ser cultivadas en forma aislada, no pueden sobrevivir sin la participación de una célula eucariota. Entre otras razones, eso se debe a que a través de la evolución, por razones que no sabemos bien, la gran mayoría de la información de los genes para codificar las proteínas mitocondriales, las proteínas que se necesitan en la mitocondria, pasó al genoma nuclear. Esto puede ser contradictorio con lo que les dije, parecer contradictorio con lo que les dije antes, pero no es así. En la mitocondria, a ver, está después detallado, pero bueno, en la mitocondria hay algunos miles de proteínas que funcionan allí. Pero genes para codificar esas proteínas mitocondriales hay una decena solamente. El resto se perdieron de la mitocondria y fueron a parar al genoma nuclear. La mayoría de las proteínas de las mitocondrias están codificadas en el genoma nuclear, en el genoma del núcleo. La mitocondria no es autónoma. Bien, antes en la unidad 1 habíamos visto el árbol de la vida. Eh, Acá está la rama de las bacterias, eubacterias, acá de las arqueas. Está un poco atrasado este árbol. Hoy se considera que la rama de las arqueas salió un poquito más cerca de la rama de los eucariotas, pero no le hace a los efectos de lo que les voy a mostrar ahora. El punto es que acá está la rama de las bacterias. Las ramas de las bacterias son muy diversas y acá está la rama de los eucariotas. Y las mitocondrias configuran una rama que sale de una de las subramas de las bacterias y se fusiona con la rama de los eucariotas, se juntan. O sea, nosotros, eh, animales, podemos decir, derivamos de organismos eucariotas, antes muy primitivamente de procariotas ancestrales, pero derivamos de eucariotas. Pero nuestras mitocondrias, que también son parte nuestra, derivan de bacterias. O sea que somos una mezcla de alguna manera de organismos en nuestro origen. Luego, en la línea eucariota, se abrieron diferentes ramas de organismos que todos tienen mitocondrias, los vegetales, los animales, los hongos y otras ramas de los eucariotas que acá no están mostradas. ¿Tá? Y lo otro que van a ver en este diagrama es un segundo proceso de endosimbiosis que dio lugar a los organelos verdes donde ocurre la fotosíntesis en las plantas, que se llaman cloroplastos, y que provienen de bacterias fotosintetizadoras. Y es más complicado todavía porque hubo otros eventos endosimbióticos que dieron lugar a otros tipos de cloroplastos presentes en diferentes algas. Acá estaba lo que yo estaba hablando hace un momento. En la mitocondria hay unas 1000 a 2000 proteínas diferentes, que son proteínas mitocondriales que funcionan en la mitocondria, pero de estas solo 13 están codificadas en el genoma mitocondrial. El resto están codificadas, ya les digo, en el genoma nuclear, el genoma principal de la célula. Esas proteínas codificadas en el genoma mitocondrial, proteínas mitocondriales codificadas en el genoma mitocondrial, son sintetizadas allí, in situ, en la mitocondria, sintetizadas por esos ribosomas mitocondriales y permanecen allí en la mitocondria y cumplen su función allí, como si, bueno, se tratase de una bacteria, digamos. Ahora, todo el resto, las casi 2000
otras proteínas que están codificadas en el genoma, que son mitocondriales, pero están codificadas en el genoma nuclear, son sintetizadas como cualquier otra proteína de la célula eucariota, exceptuando estas 13, en el compartimento citosólico. Y tienen que ser importadas a la mitocondria, tienen que ser traídas a la mitocondria para cumplir sus funciones allí. Esa importación de proteínas a la mitocondria es bastante complicada, no pretendemos darla con ningún detalle en el curso, pero sí digamos que existen secuencias de importación a la mitocondria, así como existen secuencias, señal de importación al retículo endoplasmático o al núcleo, existen secuencias, señal de importación a la mitocondria. Señales de importación a la mitocondria es sinónimo. Y la presencia de esas secuencias en este subconjunto de proteínas de la célula eucariota hace que esas proteínas sean enviadas a través de las membranas de la mitocondria, a veces a través de una sola, si tienen que ir a parar al espacio intermembrana, a veces a dos, si tienen que ir a parar a la matriz, y otras variantes más complicadas si se trata de proteínas de la membrana externa o de la interna. No vamos a entrar en ningún detalle, pero sí vamos a decir que este transporte, al igual que ocurre en el caso de la importación al retículo endoplasmático, es transmembrana, hay que atravesar membranas. Las proteínas no pueden atravesar membranas en forma globular, con su conformación nativa. Las proteínas estas son desplegadas por otras proteínas y enviadas en forma desplegada a través de las membranas de la mitocondria y vuelven a retomar su conformación nativa adentro de la mitocondria. Un sistema bien incómodo, bien complejo. Entonces, esto nos permite generalizar y tratar de redondear las diferentes señales o secuencias señal de transporte o de clasificación de las proteínas a los diferentes compartimientos de la célula eucariota. Si juntamos lo que vimos sobre el retículo endoplasmático, sobre el núcleo, sobre la mitocondria, estamos en un tema que se llama clasificación y transporte de proteínas en la célula eucariota. El conjunto de procesos y señales y procesos por los cuales cada proteína es enviada al compartimiento de la célula donde tiene que cumplir su función. Las proteínas son clasificadas, esta tiene que ir al núcleo, esta tiene que ir a la mitocondria, esta tiene que ir al retículo endoplasmático y de allí a, lo que sea, al medio extracelular. Y luego que son clasificadas, etiquetadas para diferentes destinos, son movidas, son transportadas a esos destinos por diferentes mecanismos. En esta diapositiva nos concentramos en las etiquetas, la clasificación, y luego vamos a juntarlo con los mecanismos de transporte de esas proteínas. Entonces, esas etiquetas para diferentes destinos se llaman secuencia señal, o también se pueden llamar señales de localización celular, es todo sinónimo. Y existen secuencias señal de importación al núcleo, perdón, de importación al retículo endoplasmático, de retención en el retículo endoplasmático para que las proteínas no sigan al aparato de Golgi. Eso no es parte del contenido del curso, pero se los menciono porque está en esta diapositiva. De importación a la mitocondria, de importación al núcleo que vimos antes, de exportación del núcleo al citosol que también mencionamos antes. Acá hay ejemplos representativos de esas diferentes secuencias señal. Para nada se pretende que ustedes memoricen nada de esto, simplemente para mostrarles en qué se basan estas diferentes etiquetas. Y se basan en general en diferente distribución de residuos aminoácidos hidrofóbicos, que están en verde, mostrados en verde, ácidos, o sea que
a pH neutro se ionizan negativamente, mostrados en celeste, y o básicos, o sea que a pH neutro se ionizan positivamente. ¿Tá? Como les dije antes, la mayoría de lo más importante de las señales de importación del retículo endoplasmático es una hilera de residuos hidrofóbicos, pero en algunos casos acompañados también de algunos residuos ácidos después. La secuencia de retención en el retículo endoplasmático es muy específica, lisina, aspartico, glutámico, leucina. Las de importaciones a la mitocondria tienen una serie de residuos básicos eh, espaciados por otros residuos. La de importación al núcleo, una serie de residuos básicos seguidos. La de exportación al núcleo, una serie de residuos hidrofóbicos espaciados de determinada manera. Pero no es esto tema profundidad de primer año, es simplemente para mostrarles en qué se basan, en qué se basa este etiquetado de diferentes proteínas para diferentes lugares de la célula eucariota. Y la parte, digamos, de relación de este etiquetado con los mecanismos de transporte que llevan a las diferentes proteínas a los lugares correctos, está resumida en este diagrama, que proviene del Albers y después fue complementado por nosotros. Me parece que es un diagrama que es bastante útil. Partimos de una cosa conceptual importante que hay que saber, que es con la excepción de esas poquitas proteínas codificadas en el genoma mitocondrial, de las que ya hablamos, todo el resto de las proteínas de la célula eucariota son sintetizadas en el compartimiento citosólico. O sea, todo el resto están codificadas por el genoma nuclear, son transcritas a ARNs que van a salir del núcleo, cuando ya sean ARNs mensajeros maduros, y van a ir al compartimento citosólico, y son sintetizadas en el compartimento citosólico. Cuando son sintetizadas por ribosomas que temporariamente se asocian a las membranas del retículo endoplasmático, igualmente están siendo sintetizadas en el compartimento citosólico, porque ese ribosoma está pegado a la cara del lado citosólico, a la cara citosólica de las membranas del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, todos estos, acá esa puñado de proteínas codificadas en el genoma mitocondrial no está considerado en esta diapositiva, está excluido. ¿Tá? O sea, esto está hablando todo de proteínas codificadas en el genoma nuclear. Y los diferentes colores, acá amarillo, celeste, verde claro, verde oscuro, rojo, naranja, corresponden a proteínas eh, que cumplen sus funciones en diferentes compartimientos celulares. Entonces, empiezan su vida, digamos, no es que tengan vida, pero empiezan su ciclo, digamos, son sintetizadas en el compartimento citosólico. En su secuencia, ¿verdad? Y por lo tanto esto venía de información que estaba en el ADN, hay estas señales de localización celular diferentes. ¿Qué es lo que se corresponde con estos diferentes colores? Y a consecuencia de tener una señal de localización celular u otra, van a parar, son transportadas a diferentes compartimentos celulares, el núcleo, la mitocondria, el retículo endoplasmático y todo el sistema vesicular. Y mostrado en este diagrama, si bien no damos en el curso, al cloroplasto, que es un organelo de las plantas, y al peroxisoma, que es un organelo que no damos en el curso. Ahora, los mecanismos de transporte no son todos iguales, hay diferentes, son estos tres grandes mecanismos que aparecen acá, 1, 2, 3. El ingreso al núcleo ocurre por un mecanismo específico que es el transporte a través de poros nucleares, que como vimos antes, es un proceso que no es transmembrana, ahí a nivel del poro no hay ninguna membrana, en el cual, y es relacionado con lo anterior, las proteínas pasan en su conformación nativa, no necesitan estar desplegadas, y es un mecanismo, bueno, que es
intermediado por el complejo de poro nuclear y por una serie de proteínas que trabajan junto con el complejo de poro nuclear y que es un mecanismo que utiliza energía, se consume guanosina trifosfato, GTP, para meter las proteínas activamente al núcleo. Y después, si bien no está mostrado en este diagrama, también existe la exportación nuclear, ¿verdad? Que requiere una señal diferente y que, eh, aparte de eso, es similar a la importación nuclear en el sentido que es a través del poro nuclear, las proteínas no necesitan desplegarse, no es transmembrana, utiliza energía de GTP. Luego tenemos el 2, el segundo gran tipo de mecanismo de transporte, el segundo gran mecanismo de transporte de proteínas en la célula eucariota, que es el transporte a través de membranas o transporte transmembrana. Es el caso del ingreso de las proteínas al retículo endoplasmático, es el caso del ingreso de las proteínas a la mitocondria y también, aunque no lo vemos en el curso, al cloroplasto en las plantas, al peroxisoma. Siempre cuando son transportes transmembrana, las proteínas pasan en forma desplegada. Pasan a través de transportadores, que también son otras proteínas de membrana que cumplen esa función. El transporte puede ser completo, abarcar a toda la proteína que va entonces enteramente al espacio acuoso del otro lado de la membrana, por ejemplo, al lumen del retículo endoplasmático o a la matriz mitocondrial. O puede ser parcial y la proteína queda atravesada en la membrana, queda insertada, convirtiéndose en una proteína transmembrana del retículo endoplasmático, de la membrana externa de la mitocondria, de la membrana interna de la mitocondria. Y luego tenemos el tercer gran tipo de transporte, que es el transporte vesicular, que es el más elegante, si ustedes quieren, porque acá las proteínas van de un compartimiento a otro eh, sin necesidad de atravesar ninguna membrana, ni tampoco de atravesar nada parecido al porito nuclear. ¿Tá? Simplemente cuando se forman vesículas y esas vesículas se mueven de un organelo a otro, eh, las proteínas son llevadas adentro de esas vesículas, o si son proteínas de membrana, son llevadas en la membrana de esas vesículas. Esto sirve para llevar del retículo endoplasmático al aparato de Golgi, a los endosomas, a los lisosomas, al medio extracelular. Y en el caso de las proteínas de membrana, llevarlas a las diferentes membranas de esos organelos que mencioné y a la membrana plasmática. Por supuesto, ya dijimos algo, hay otras señales que son como internas del sistema vesicular que determinan que una proteína, en vez de ir al medio extracelular, vaya a los endosomas y a los lisosomas. Otras señales que, bueno, eso estaba en la diapo anterior, que retienen una proteína en el retículo endoplasmático para que no siga para adelante en la vía biosintética exocítica. Hay otras complejidades. Pero lo importante es que tenemos el transporte vesicular o mediado por vesículas, eh, que es diferente al transporte por poro nuclear, es diferente al transporte a través de membranas. Y que no solo mueve proteínas dentro de la célula eucariota, sino que es fundamental para la exportación de proteínas al medio extracelular a través del proceso de exocitosis, en el que hemos hecho bastante énfasis. Y bueno, y finalmente, o podríamos haber empezado por eso, tenemos las proteínas citosólicas, las proteínas que tienen que cumplir su función en el propio compartimiento citosólico, es decir, en el propio compartimiento en que son sintetizadas. Esas proteínas, ¿qué señal de localización celular tienen? Ninguna, ninguna. Son proteínas que simplemente se quedan en el compartimiento en el que son sintetizadas. Por lo tanto, no tienen ni señal de localización celular ni sufren ningún tipo de transporte específico en la célula eucariota. Esta frase que está en rojo está bien remarcarla. Observe que el ingreso al sistema vesicular acá es un proceso a través de membrana, vieron que la llave llega hasta acá, el ingreso es un proceso transmembrana,
pero que una vez adentro del retículo endoplasmático, las proteínas se mueven entre organelo y organelo y al medio extracelular, si es el caso, por transporte vesicular que no implica atravesar ninguna membrana. Y que las proteínas que no tienen señal de localización permanecen en el citosol, ya lo dije. Estas señales de localización celular funcionan muy bien, también que pueden ser usadas, pueden ser manipuladas. O sea, hoy por hoy tenemos herramientas para cortar y pegar ADN, lo que es la ingeniería genética, bueno, parte de la biotecnología, em, y entre otras cosas que se pueden hacer, se pueden sacar o poner señales de localización celular de proteínas, no a nivel de la proteína, sino a nivel del gen que codifica para esa proteína, del ADN que codifica para esa proteína. Entonces, por ejemplo, acá, si teníamos en la versión natural una proteína citosólica en verde y una proteína del lumen del retículo endoplasmático en celeste y con su señal de localización en rojo, por ingeniería genética se le puede sacar, digamos, la señal de localización a la proteína del retículo endoplasmático y ponérsela a la proteína citosólica, y la localización que se va a encontrar, que se va a observar de esas dos proteínas, es la inversa de la original. Lo que era la proteína de retículo endoplasmático aparece en citosol y lo que era la proteína citosólica aparece en retículo endoplasmático. Hacemos cierto énfasis en el curso en esto porque el dónde se ubica una proteína en la célula eucariota, que es una, una casa con muchas habitaciones, digamos, o una fábrica con muchas subplantas y habitaciones, el dónde se ubica una proteína es súper importante para la función de una proteína. Una de las primeras cosas que uno tiene que averiguar eh, cuando está tratando de saber cuál es la función de una proteína desconocida, es dónde se ubica, qué localización celular tiene. ¿Es soluble en agua? ¿Es de membrana? ¿En qué compartimento celular, si se trata de una célula eucariota, eh, está normalmente? Y bueno, y lo otro después es, bueno, a qué proteínas conocidas se parece, qué estructura tiene, si tiene una actividad enzimática, etc. En la célula procariota también hay cierto nivel de clasificación y transporte de proteínas. Si bien no es tan sofisticado como la célula eucariota, eh, las células procariotas, bueno, tienen, por ejemplo, proteínas extracelulares, proteínas que precisan enviar hacia afuera y tienen sistemas de secreción de proteínas basadas en transporte a través de la propia membrana plasmática de la célula, análogos a lo que serían los sistemas el sistema de ingreso de proteínas a nuestro retículo endoplasmático. Bueno, tenemos algunas preguntas. ¿Cuál o cuáles de las membranas mitocondriales, si es que alguna, deriva de la membrana de una célula bacteriana? La interna, la externa o ambas. Sabemos, por lo que ya vimos hace un momento, que la respuesta correcta es la interna, ¿verdad? Que fue lo que vimos, tendríamos que ir para atrás, lo que vimos por acá, ¿verdad? La membrana plasmática de la célula bacteriana original, ancestral, dio lugar a la membrana interna de la mitocondria, mientras que la membrana externa fue un repliegue hacia adentro de la membrana plasmática de la célula eucariota ancestral, que dio lugar a la membrana de lo que originalmente sería un fagosoma. Entonces, volviendo a donde está la pregunta, no tenía que ir para atrás porque tenía acá el diagrama. La membrana que deriva de una célula bacteriana es la membrana interna mitocondrial. La respuesta correcta es la A. Y acá está el diagrama. Luego, otra pregunta, considere las siguientes proteínas expresadas por una célula eucariota. ARN polimerasa, la leptina, que es una proteína secretada al medio extracelular, y el receptor de LDL, que ya lo mencionamos, que es una proteína transmembrana de la membrana plasmática.
cuál o cuáles de ellas son transportadas a través de membranas para alcanzar sus lugares de funcionamiento en la célula. Entonces, la ARN polimerasa, ¿dónde va a cumplir su función? Su función es sintetizar ARN. Sintetizar ARN en el proceso de transcripción, usando como molde el ADN. Eso ocurre en el núcleo, por lo tanto, eso es una proteína nuclear, tendrá una señal de importación al núcleo, entrará por un poro nuclear y eso no es un transporte a través de membrana. La leptina y el receptor de LDL son respectivamente una proteína extracelular y una proteína de la membrana plasmática. Ambas comienzan, digamos, son sintetizadas por ribosomas asociados al retículo endoplasmático. Ambas son proteínas que tienen que moverse por la vía biosintética exocítica. Ambas tienen señal de importación al retículo endoplasmático y son transportadas a través de las membranas del retículo endoplasmático al tiempo que son sintetizadas. En el caso de la leptina, totalmente. En el caso del receptor que va a ser una proteína transmembrana de la membrana plasmática, parcialmente. Una parte es mandada para el lumen del retículo endoplasmático y esa parte es la que después queda mirando al lado extracelular y otra parte queda sumando al citosol. O sea que la respuesta correcta es leptina y receptor de LDL solamente. Luego tenemos, en los eucariotas existen secuencias señal que hacen que las proteínas que tienen esa secuencia señal, sean transportadas en forma transmembrana, pero no a través de poro nuclear, o de poro nuclear, pero no transmembrana, o ambas opciones o ninguna. Bueno, la opción correcta es la C, tanto transmembrana como a través de poro nuclear. Hay secuencia señal para importación al retículo endoplasmático, un proceso transmembrana. Hay secuencia señal para importación a la mitocondria, un proceso transmembrana. Y hay otras que están ahí, pero no las vemos en el curso. Y después hay secuencia señal para importación al núcleo, o sea, para importación a través de poro nuclear. Luego, ¿cuántas membranas cruza una proteína extracelular desde que es sintetizada hasta que llega al medio extracelular? La respuesta correcta es una. ¿Y cuál es esa membrana? La membrana del retículo endoplasmático, lo que está mostrado acá, si ustedes quieren. Lo que yo les decía acá, el ingreso al sistema vesicular es el transporte transmembrana a nivel de las membranas del retículo endoplasmático, y luego todo lo que es el tráfico vesicular, incluyendo la exocitosis, son procesos vesiculares, son procesos que no requieren que las proteínas atraviesen ninguna membrana. O sea que ahí la respuesta correcta es la B, es 1. Luego, ¿cuántas membranas cruza una proteína nuclear desde que es sintetizada hasta que llega al núcleo? La respuesta es ninguna, porque el transporte a través de poro nuclear justamente no es transmembrana. Luego, ¿cuántas membranas cruza una proteína de matriz mitocondrial codificada en el genoma nuclear desde que es sintetizada hasta que llega a la matriz? 2, o sea, la respuesta C, porque tiene que atravesar la membrana nuclear externa y la membrana nuclear interna. Bueno, y ahí terminamos esta clase. El vocabulario principal es origen endosimbiótico, en particular de la mitocondria, señal de importación o secuencia señal de importación a la mitocondria, clasificación y transporte de proteínas, señal de localización o secuencia señal de localización en general, transporte a través de poro nuclear, transporte transmembrana de proteínas, transporte vesicular de proteínas.